En los proyectos tenemos encargados en diferentes áreas. Y cada uno pues realiza diferentes tareas. En este proyecto, en el caso del programador, le asignamos 5 tareas. La primera tarea para el programador será diseñar el software. La segunda tarea va a analizar el modelo para el software. En la tercera tarea creará el diagrama de flujo. La cuarta tarea para el programador se establecerá cómo escribir un código y cómo estará diseñado. Y por último y quinta tarea aportará a la planificación y al modelo del software. Bien, ahora explicaré la parte o función que corresponde al programador. Nuestro proyecto en sí es una base de datos para el control de inventario para el Sanatorio Paredes, ya que este carece de información y disminuye pues la atención que se le presta a los pacientes, trayendo como consecuencia la pérdida económica debido pues al mal manejo que se le presenta. Por parte del programador eso sería todo. Lo que les expliqué son todas las funciones que éste aportará al proyecto o a nuestra base de datos. Por otra parte, pues el programador también tendrá la tarea de cumplir con el objetivo del proyecto, el cual implica tener la administración de los productos clínicos, manteniendo la integridad de los datos. También sería notificar por un mensaje de correo electrónico a los pacientes que no se les ha entregado los medicamentos en caso de que estos lo requieran. Como bien tenemos entendido, un programador es aquella persona que escribe, depura y mantiene el código fuente de un programa informático, es decir, maneja el conjunto de instrucciones que ejecuta el hardware de una computadora para realizar una tarea predeterminada. En este caso, la función del programador será desarrollar una base de datos donde podamos ingresar cantidad de productos, de pacientes, de recetas que se maneja en esta empresa, para que en un futuro pues sea de mayor facilidad el poder acceder a esa información. Como datos de entrada para los medicamentos, dentro de la base tendremos el nombre del producto, el código del producto y la cantidad en existencia. Para los pacientes simplemente sería datos personales que cada uno maneja. Y para las recetas pues sería tener una cantidad de recetas en existencia, y de tal manera que cuando estas ya se puedan surtir se le mande un correo electrónico al paciente y pueda ir a recoger el medicamento al sanatorio. Se debe de organizar los proyectos, los cuales son organizados por objetivos definidos entre los clientes y el equipo de trabajo, a lo cual tiene un gran impacto muy significativo en lo que es económico, político, social, lo cual puede tener un contratiempo que se puede presentar y producir algunas desviaciones en el proyecto y en los objetivos definidos, que para gestionar un proyecto de desarrollo de software y que tenga éxito debe comprenderse que puede ir mal o cómo hacerlo el bien. Dice que también el informe del Report 1 de Standish Grupo 2 dice que el 37% de los proyectos son completados con el alcance esperado y definido que se tuvo desde un principio y todas sus planeaciones. El 32% son completados con menor alcance, los cuales no se alcanzan los objetivos en sí realmente definidos desde que se organizó o se planteó el proyecto. De la Universidad de Manchester dice que el 15% de los proyectos son considerados exitosamente. El 35% de los proyectos se inician pero no se culminan y el 50% restante se considera como un fracaso parcialmente de todos los proyectos. Que en este mismo informe de Manchester se plantean los principales
factores de fracaso. Por ejemplo, uno de ellos es especificación y requerimientos cambiantes e incompletos del proyecto, falta de involucración de los usuarios que tienen que estar al pendiente del proyecto. Hay pocos conocimientos técnicos del equipo del proyecto, inadecuados de métodos y herramientas de la de gestión de proyectos, falta de soporte gerencial y también uno de ellos es que la gestión de proyectos es débil, que concluye con identificaciones de riesgo y falta de planificación y comunicación deficiente entre el cliente y el equipo de trabajo de proyecto. Mi nombre es Ricardo Narváez, identificador de riesgos. Es un subproceso que identifica los riesgos para soportar la planificación del proyecto. Considerado en determinado de riesgo, tiene probabilidad de afectar el proyecto o documentar las características de cada uno. En su subproceso responde las siguientes preguntas: ¿dónde, quién, qué, cuándo, cómo, por qué se origina el hecho que influye en la obtención del resultado? Durante este proceso podemos ver los siguientes errores que salgan o actualizar la lista de los errores que ya tenemos críticos. La identificación de riesgos es un subproceso iterario que se puede descubrir nuevos riesgos que consisten en evolucionar conforme el proyecto avance a lo largo de su ciclo de vida. Al comenzar la identificación, es necesario que encuentres dónde participan todos los involucrados e identificar los riesgos. La identificación independiente de la técnica que se utiliza, esta guía por los criterios es el éxito del proyecto. Para identificar los riesgos, se utilizan los análisis de lista de chequeo, análisis supuestos, diagrama de casos de uso, diagrama de efecto de flujo, diagrama de influencia y análisis DAFO. Es una herramienta para poder ver los errores que tiene el proyecto. Propuesto por PIM de 2018 como técnica de subproceso. Al concluir la identificación del riesgo, esto depende de esta documentación organizando categorías de acuerdo a la lista que estemos manejando. Propuesta para el desarrollo de software. Se considera como el proceso de Kluffel sobre la selección que debe tener la documentación de riesgo e identificada. Estos son descripción del riesgo, intensidad del riesgo, tipo de riesgo. Esas tres son las tres más importantes. Lo que son descripción del riesgo, en esta sección se documenta como la referencia del origen del riesgo causando la provocación, impacto y consecuencia de general. Lo que es la intensidad de riesgo, esta sección reconoce la información relativa de la relación del riesgo como otra actividad u otro riesgo. Acción de corrección o prevención. En esta sección se originan las diferentes acciones que se pueden realizar para gestionar el riesgo o su impacto y poder evitar o exportar o compartir el mensaje de dicho problema. Eso es lo que hace un identificador de riesgo. En el proyecto verifica que no haya riesgos que puedan llegar a más, sino solo poder controlar los diferentes riesgos y tener una previa información de ellos. En el informe emitido por el Standish Group se plantean algunos de los factores de éxito en los proyectos de desarrollo de software. Estos son participación de los usuarios, apoyo a la gestión ejecutiva, declaración de necesidades, una planificación adecuada y expectativas realistas. Con el objetivo de facilitar la gestión de eventualidades que surgen en los proyectos, se han creado varios modelos para reducir riesgos. Algunos de estos son la estructura para describir los riesgos en desarrollo de software. También puede ser un método para la elaboración de riesgos de software, la definición de una guía para la gestión de riesgos y la definición de procesos de riesgos en equipo. La planificación es importante para proporcionar los recursos y el tiempo suficientes para las actividades de gestión de riesgos. Se inicia tan pronto se concibe el proyecto y debe complementarse en las fases tempranas a la planificación. Define cómo realizar las actividades de gestión de riesgos, los elementos que guiarán su proceso, así también como las técnicas, notas y notaciones a utilizar. También unos rangos de valores válidos para la categoría de los riesgos. Bueno, el puesto que desempeña
desempeño dentro del equipo de trabajo es el de un administrador de base de datos. Primero que nada, vamos a ver la descripción que tiene este. Bueno, es aquel que es el responsable de la administración de la base de datos, el cual administra la tecnología de la información y la comunicación, siendo el responsable de los aspectos técnicos, inteligentes de los negocios y legales de las bases de datos. Es aquel que garantiza y optimiza la seguridad y estabilidad de las bases de datos que administran información de las operaciones del negocio, para que siempre estén disponibles según las necesidades del proyecto, lo que es ahorita el Sanatorio Paredes. Así también el administrador de base de datos tiene funciones específicas, tales como instalar, configurar y gestionar las bases de datos, dar soporte al equipo de desarrollo, seguridad de la información y redes, definir el esquema del diccionario de datos, especificar restricciones de integridad para asegurar los datos y administrar los sistemas operativos donde corren las bases de datos y poder tenerlas funcionando. Bueno, hablaremos sobre analizar los riesgos. El análisis de un riesgo consiste en determinar los valores de probabilidad, impacto, frecuencia y certidumbre de la información con el uso de las técnicas definidas en el plan de gestión para posteriormente ordenarlos. Bueno, ahora hablaremos sobre el análisis cualitativo. Este comienza al concluir la identificación de los riesgos. Tiene como objetivo identificar los riesgos críticos para el proyecto e iniciar la planificación de las respuestas. Durante esta actividad se evalúan cualitativamente las propiedades o elementos de los riesgos. Bueno, después del análisis cualitativo se ejecuta el análisis cuantitativo. Tiene la meta de determinar los valores numéricos de probabilidad e impacto para cada riesgo. Centra la atención en la cuantificación de los riesgos de forma objetiva. Además, permite analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos del proyecto. Bueno, ahora mencionaremos algunos documentos de entradas para este subproceso, que son el registro de riesgos, el plan de gestión del proyecto, el proyecto técnico, la lista de riesgos, el cronograma del proyecto, el plan de respuestas y el registro de lecciones aprendidas. Estos roles son responsables de ejecutarlo el jefe de proyecto y el equipo de gestión de riesgos. Se propone utilizar técnicas para el análisis de los riesgos, como la evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos, la matriz de probabilidad e impacto, la entrevista, el análisis del valor monetario esperado, el análisis lingüístico de riesgos propuesto en la investigación. Además, en este subproceso se propone como herramienta la guía para identificar desviaciones significativas que se propone en el expediente de proyecto.